Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como siempre está conducida o digamos presentada por mí, porque yo no puedo conducir ni un automóvil, aunque lo conduzca. Pero La Última Página básicamente es esto, es simple y llanamente una excusa pueril, terrestre, terrenal, inmanente, para que se manifieste, para que suceda la trascendencia inmarcesible, inamovible, el motor único, inmóvil, de la existencia toda de este canal, que es el ínclito Sebastián Porrini, que hoy está de chaleco. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor? Todo bien. Yo ya, en fin. Yo ya me quedo sin palabras. Totalmente. Es el canto 33 de la Divina ¿no? Comedia. Bien. No hay palabras para definir, palabras de este mundo, para definir a alguien que es de otro mundo, ¿no? Partió de mí un barco. Bien. Bueno, sí, un barco me partió a mí también. ¿Cómo le va, profesor? Qué maravilla. Seguimos acá, salud, vamos, cheers. Salud. Gracias a Dios. Don Javier nos ha volvemos al primer amor. Al primer amor, a la esencia de La Última Té Página. frío. El jugo de manzana, como jugo de malta. Exactamente. If you know your malts, ¿no? Exactamente. Esta es una malta single malt, muy rico, por cierto. Bueno, aquí estamos nuevamente. Y ya que hablamos de palabras inflamadas, de verba inflamada, y hablamos de imposibilidad de nombrar con la palabra, ¿Cómo conecta? Vamos a... Está todo ¿Cómo pensado. hace? Soy un gran estafador. Yo voy a tirar palabras insólitas, las voy a buscar en el diccionario, a ver cómo las conecta. Claro, porque usted tiene una tenacidad carpetobetón. Aquí estamos nuevamente y como decíamos, ahora sí entrando en clima, venimos, insisto, con esta especie de insistencia, valga la redundancia, ¿no? Me detengo en esta insistencia que venimos desarrollando en los últimos tiempos, en La Última Página, que está relacionada con la poesía. Entonces hoy vamos a volver a la poesía. En este caso, un poeta que viene hace rato sonando, resonando entre nuestros temas pendientes, y hoy finalmente vamos a dedicarle un programa, una aproximación a su poesía, a su visión sobre la poesía, que es bastante particular y es bastante, ¿qué diré yo?, que va a permitir de pronto algunas reflexiones interesantes en torno del sentido de la esencia poética, que es el gran Paul Celan, que a contrapelo de lo que uno podría pensar, Celan no es francés. No es francés. Ni escribió en francés, es rumano. Paul Pesach Ansel, o Angel, es su nombre original, su nombre rumano. Bueno, Ansel Celan es digamos, el anagrama de Ansel. Nacido en 1920 y muerto en 1970, cuando se arroja al río Sena, se suicida terriblemente. Y bueno, es inevitable pensar que Paul Celan tiene una historia muy particular, digamos, judío, por supuesto, es que nací de familia judía, bastante ortodoxia en algún sentido, y que por supuesto vivió el horror del Holocausto, ¿no? El horror de tanto sus padres como él mismo. Sus padres murieron en campos de concentración, su padre torturado, la madre asesinada también, y él, bueno, logró sobrevivir y escribió en alemán, fundamentalmente, ¿no? Y ahí hay un tema interesante, un tema interesantísimo. El tema, la lengua de los asesinos de su familia. Sí, y la lengua también de los opresores del judaísmo, y también el hebreo, aprendió hebreo, ¿no? Era traductor, por cierto, Celan, poeta, ensayista, traductor. Hay un artículo que me gustaría comentar luego cuando avancemos, que es El Meridiano, que es el ensayo, o digamos, es la conferencia o el discurso de aceptación del premio Büchner, que gana en 1960, 10 años antes de su muerte, y que es una larga defensa de su poesía, y ahí hay un trabajo, está escrita en alemán, por cierto, hay un fuerte trabajo con el lenguaje, con el lenguaje poético, la palabra y tal. Pero bueno, no quiero avanzar sin que vos des vos lo has leído mucho más en profundidad y podés darnos alguna apreciación un poco más certera de lo que es la poesía de Paul Celan.
Veo que tenés ahí los poemas póstumos. Sí, esto es una... Celan publicó 500 poemas, pero dejó sin publicar otros 500. Sí, sí. Redondeo, ¿no? Por supuesto, no es. Y con los años, y a raíz de la obra también de su hijo, ¿no? Y de la esposa era una artista plástica muy importante, Sí, Giselle de Lastrange. Giselle de Lastrange, su esposa oficial, y después Claro, tenía claro, algún escarceo con Ingeborg totalmente. Bachmann, ¿no? Claro, sí, Otra- siempre tuvo esa sí, sí, relación esa- con Bachmann, muy, muy notable. Eric Celan, el hijo. Sí. que- Perdóname, el epistolario con la esposa es muy interesante. Sí, Y sí, con el las hijo. cartas Sí, sí. y las cartas que ella le envía Sí, son sí, muy sí. lindas porque en un momento se tienen que separar debido a la enfermedad mental de él. Hay que decirlo esto también. O sea, no se arrojó al Sena porque le agarró una depresión de media hora antes, por favor, ¿no? Fue un hombre que vivió atormentado toda la vida. Es, imagínate. No tenía todos los motivos para realmente. Yo recomiendo que en internet pueden encontrarlo recitando. Tiene Diego, me quedé con la boca abierta, pues yo no lo había escuchado nunca y ahora se ve que subieron algunos fragmentos, leyendo poemas que son cortos por otra parte. ¿Sabes qué me hizo acordar? Dios santo, a Heidegger. Lee el alemán como Heidegger, con la misma, digamos así, cadencia, ¿no? Él tuvo un encuentro terrible con Heidegger hacia los años 60, cuando va a recitar sus poemas a Alemania. Alemania era para él, ¿cómo decirlo?, el lugar más terrible por todos los recuerdos que le significaron. Pero bueno, estoy un poquito desordenado, vamos a ordenarnos. Bien decía Diego, Igual ¿no? vamos a retomar lo de Heidegger. Bien, sí. El padre ortodoxo judío, ¿no? Que lo obliga a cambiarse de escuela hebrea a una escuela hebrea, dejando la escuela alemana, porque la madre, si bien judía, es de una cultura alemana, es de cultura alemana. La madre era una enorme lectora y también escritora de la cultura alemana tradicional, ¿no? Goethe, ¿no es cierto?, Hölderlin, Schiller, ¿no? Todos los grandes maestros de la literatura alemana. Tenía una admiración, y piensen ustedes, si bien nace en 1920 y lo que voy a decir ya no existía, Celan es, de alguna manera, otro de los grandes, entre comillas, exiliados del Imperio Austrohúngaro. Porque él nace en un lugar que era el Imperio Austrohúngaro. Lo que pasa es que ya no existía. Hacía 2 años que había dejado de existir. Es decir, los padres habían vivido en esa mancomunidad que era el Imperio Austrohúngaro. Y de pronto su territorio pasa a... Hoy en día es de Ucrania. Sí. Claro, es una cosa que no fue rumano. Chernivtsi, la ciudad de Claro, Chernivtsi. Chernivtsi, una ciudad muy bonita, por otra parte, con todas las características que el Imperio Austrohúngaro imponía, de belleza, los cánones de belleza. Bueno, él eso no lo logra vivir, pero la madre sigue muy aferrada a la cultura alemana. Y lo envía a escuela alemana, donde aprende el alemán perfectamente, perfectamente, de hecho escribe su obra, como decíamos, pero el padre lo obliga a ir a escuela hebrea. Cosa que para él fue un enorme golpe, ¿no? Y va a estudiar después a París, ¿cierto?, donde conoce a la que va a ser su esposa, y bueno, una vida en la que pierde a los padres, ¿no?, como decía Diego, y empieza a publicar una serie de libros hacia los años 40. Que, si yo no me equivoco, Diego, el primer libro es... Amapolas y Memoria, de Exactamente. 1948. 48, claro. Exactamente. Bueno, si querés, vamos... Hay algo fundamental que dijiste, Sebastián, y que es varios momentos fundamentales de su vida. Primero, por supuesto, la crianza en esa tradición hebrea, en la lengua hebrea. Y también cierto desarraigo, que no sé si es un desarraigo, obviamente sí es un desarraigo, ¿no? Correcto. Es un rumano de la región de la Bucovina. Es un rumano que tiene que viajar, irse, termina viviendo hablando en alemán, en París, digamos, traducía perfectamente. Desubicado siempre, sí, ¿no? por eso, Claro. dislocado, Claro. fuera de lugar. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de las alteridades en Paul Celan, ¿no? Es decir, la cuestión de
soy de nacimiento judío, tengo una tradición judía, pero también escribo en alemán, y lo mejor que se ha escrito en alemán, en poesía, o sea, dentro, perdón, no lo mejor, pero dentro, yo no hablo alemán, pero he leído las críticas, entonces bueno, por ahí toco de oído, pero vos mismo me has dicho, lo escuchaste, que vos un poco de alemán sabes, Sí. lo escuchaste recitar y es como Heidegger, y Heidegger quiere decir que hay una un métrica, trabajo, una cadencia. hay un trabajo ahí con la lengua Sí. y sobre todo con el lenguaje poético que es interesante, pero digo, lo primero que tenemos que considerar en Celan es esa conjunción de distintas tradiciones lingüísticas. Con lo cual, lingüísticas y por supuesto el peso, esa especie de sombra que siempre lo ha perseguido, lo persiguió, que es escribir su poesía, manifestarse poéticamente en la lengua del nazismo. Claro, O sea, en la lengua alemana que... después de Auschwitz. Claro. Después Adorno va a decirse, es posible escribir poesía después de Auschwitz. Bueno. Sí, lo trataron muy mal. Sí, lo por trataban supuesto. muy mal. Y ahí está esa ambigüedad, ¿no?, en Celan y en su relación con Heidegger, que como bien decías, es producto de ese encuentro, sale el poema, lo voy a pronunciar muy mal seguramente, Totschnauberg, Totschnauberg, que es la cabaña o la casa que tenía de Heidegger en Selva Negra. Sí. O sea, aparentemente tuvieron ahí un encuentro, una tarde, está en el libro de visitas. Profunda, en la profundidad de la Selva Negra. Bien, correcto. De ahí nace el poema y de ahí nace una relación que con los años se convirtió en cierto modo polémica, ¿no? Se convirtió en algo polémico. Heidegger lo admiraba. Heidegger lo admiraba, le escribió un prólogo, creo, sí. o un prefacio a un poema que recién se publicó en los años 90, no sé, toda esta cuestión también de la incomodidad, de decir, bueno, el tema de Heidegger y el nazismo es para un programa, si se quiere. Vos. Ahí tenemos un libro. Ya el discurso frente al rectorado, cuando asume el rectorado en Freiburg, y demás, bueno, toda la cuestión allí, ¿qué onda Heidegger con el nazismo? ¿No? Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, exacto. A ver, pongámoslo en contexto también, no voy a hacer ahora toda la exposición, pero pensemos en una Alemania, década del 30, un pensador que de alguna manera, no quiero defender nada ni atacar nada, simplemente decir esto, pongamos las cosas en contexto y en perspectiva, para entender esa ambigüedad en Heidegger. Y por supuesto para entender la ambigüedad entre Celan y Heidegger. Porque vuelvo a decir, que Celan eligiera a Heidegger como depositario o como inspiración o como lo que fuere, que fue lo que sucedió para su poesía, no es menor. No, claro. ¿Por qué? Porque de algún modo encuentran, y esto está, digamos, a ver, el gran libro de Heidegger es Ser y Tiempo, el gran libro en el que se condensa su... Inconcluso, su gran postulado filosófico, metafísico, si se quiere. Ontológico, una ontología del lenguaje, del ser y tal. Y bueno, tenemos los registros de las anotaciones que hizo Celan a los libros de Heidegger, y una de las inspiraciones de Ser y Tiempo, y es lo que origina esa conferencia que bien digo que es del Meridiano, o Meridiano, que es la aceptación del premio Büchner en 1960, que tiene reminiscencias claras en Heidegger, sobre todo en la idea de transitar el lenguaje como único medio capaz de manifestar lo que el ser es, claro, y lo que el ser no es, ¿no? Pues el gran problema que ha aquejado a la metafísica y a la filosofía desde los presocráticos inclusive, ¿no? Los modos de saber y los modos de abordar ese conocimiento. Entonces Heidegger desarrolla toda una teoría sobre la famosa frase, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, y de tanto transitar, entrar y salir de esa casa, sabemos cómo es lo que es y cómo se manifiesta. Entonces hay dos posibilidades: que la elección de Heidegger como inspiración en Celan tenga que ver con su forma de entender la poesía en tanto un trabajo con el lenguaje, o que el alemán, puntualmente, el alemán de Heidegger y el alemán de Celan, permite ciertos estiramientos con la palabra, con la morfología, con la semántica, con la, ¿cómo se llama?, la parasíntesis, ¿no?, de las palabras,
que no permite otro otra idioma. lengua. Es decir, Heidegger lo entiende, y si uno lee Ser y Tiempo, por lo menos la traducción que leí yo, que es la de Fondo de Cultura Gauss. Económica, tiene una cantidad de galimatías terribles, y sobre todo eso sí, el ser ahí, ¿no? Ser-ahí, El Dasein. o el Dasein, o el Dasein, ¿no? Y en castellano es difícil de encontrar. Totalmente. Me acuerdo del Still Here en inglés. Still Here es de todavía aquí. Claro. O sea, como no hay forma Bueno, de vos te traducirlo. acordás que, hablando de eso, pero después, si querés, en el Heidegger de Steiner, Sí. es un muy lindo libro. Bueno, ya cuando otro. hablemos de Heidegger, vamos a ver. Cuando hagamos ese programa, si Dios quiere, él dice que la lengua más difícil a la cual pasar a Heidegger es el inglés. Bueno. Y encima le piden un artículo en inglés a Steiner. Dice, bueno, a ver, el castellano dentro de todo, por su riqueza semántica, se puede... No se olviden que el castellano es una lengua de una riqueza semántica impresionante y de un sistema verbal complejo. Eso da mucho. O sea, es interesante el diálogo. En cambio el inglés, con su sistema económico, con un sistema muy práctico, muy pragmático en algún sentido, es mucho más complejo. De hecho, la filosofía inglesa, viste que es muy pragmática. Bueno, claro. de ahí surge la importancia de la potencialidad del alemán como forma de la lexicografía alemana, como forma de la poesía. Claro. Yo voy a leer, si te parece, un Dale, fragmento yo tengo 2 o 3 para del leer. Meridiano, o de Meridian. Yo lo traduje del inglés porque no la conseguí en castellano. Bien. Y dice así, este es un fragmento, ¿no? Para que entendamos un poquito esta idea, y fíjense el título de la conferencia, el meridiano, Claro. ¿no? Como eje. Este todavía aquí, vuelvo a lo que decía, still here, ¿no? En inglés, solo puede significar el hablar, no el lenguaje como tal, sino aquello que responde y se corresponde con algo, no solo verbalmente. Es decir, el todavía aquí del lenguaje poético. Estamos hablando de un premio a la poesía. Entonces, ¿qué es? O sea, es como su arte poética, Claro. pero hecho prosa. Exacto. El todavía aquí del poema solo puede encontrarse en el trabajo de los poetas, que no olvidan que hablan desde un ángulo de reflexión que es su propia existencia, su propia naturaleza física. Es decir, todavía aquí es un anclaje a la correspondencia del ser físico del poeta, el poeta como mediador o como traductor de algo que se manifiesta anteriormente a él, pasa por su existencia terrenal y se manifiesta hacia la trascendencia. Un poco lo que plantea Heidegger cuando dice el lenguaje es anterior al ser humano, ¿no? Exacto. Esto demuestra con claridad que el poema es el lenguaje de una persona que cobra forma y esencialmente una presencia en el presente, ¿no? Still here, un estar aquí, un Dasein, el ser ahí, traducido. ¿No? El poema es solitario, está en ruta, dice. En ruta, de camino. De camino. Y el misterio del encuentro se da entre el poema y el poeta, mediado por el lenguaje. Eso es algo, agrego yo, ¿no? O sea, él habla del encuentro. Hay 4 o 5 palabras en Celan y en su arte poética que son interesantes. Encuentro de algo tan inmaterial como el lenguaje, encuentro algo tan inmaterial como el lenguaje, y aún así terrenal, terrestre, con la forma de un círculo que, a través de sus polos, se reúne con su centro. En el poema, en el lenguaje poético, encuentro el meridiano. Claro. ¿No? Ese centro, ese eje, como bien decía Sebastián. Entonces, digo, ¿cuáles son las 2 grandes funciones del lenguaje en la poesía? La de mostrar, ¿no? Señalar, La nombrar, pronominal, diríamos casi. Nombrar, esto es, claro. Y develar, la aletheia. Esto es Heidegger, ¿no? Ahora, en Heidegger hay algo más que solamente nombrar, mostrar y develar, que es escuchar aquello que está sucediendo en el lenguaje, escuchar, y la función del poeta. Es decir, digo, si uno empieza a leer a Celan, en este caso como ensayista, ¿no? Como exponiendo su propia visión sobre la poesía, es inevitable encontrar reminiscencias de Heidegger. Claro. ¿No?
Celan y Heidegger sobre el lenguaje y la causa del ser. El lenguaje, dice Celan, es el adviento encubierto, iluminado del ser en sí mismo. Iluminando el ser, perdón, en sí mismo. Adviento, es un advenimiento, Claro, es algo que viene, algo que viene. es algo que llega. La verdad se hace visible en el poema, que no es otra cosa que el lenguaje. Exactamente. Por eso, insisto, la complejidad y la ambigüedad de Exacto. que la lengua que haya elegido fuera el alemán y no el hebreo, por ejemplo. Totalmente. Siendo que el hebreo también es una lengua mistérica, Claro. ¿no? Sobre todo, máxime para la tradición hebrea, ¿no? Y la Kabbalah y todo lo que hemos Claro. dicho en algún momento. El poema elige caminos de Tours, ¿no? Como trayectorias, de tú a tú, de uno a uno. En esos caminos es que el lenguaje se vuelve voz. Se dan encuentros, caminos de una voz a un tú que escucha, caminos naturales, proyecciones de nosotros mismos, una suerte de retorno a casa. Es decir, en la poesía encontramos o reencontramos aquello que nos precedía, nos antecedía. Y no estamos tocando ningún tema relacionado con la tradición, la metafísica, No. porque en Celan no es posible hacer ese camino. Estamos hablando de poesía, Sí, pura y llana. O exactamente. sea, hay algo que tiene que suceder en la poesía que si no sucede no es poesía. Claro. Exacto, el acontecimiento. Dicho un poco con más calma, lo que a veces decimos en los recreos y por ahí aventuramos un poco envalentonados, por supuesto, porque Es un recreo. Es un recreo, nos lo permite. Digo, a ver, aquí tenemos los argumentos. Es decir, la poesía no es otra cosa que un intento del ser humano por poner en palabras conocidas, como decíamos recién en chiste, ¿no? Citando a Alejandra Pizarnik, es poner en palabras de este mundo algo que no es de este mundo, Claro. en el sentido de qué sé yo, lo imposible de decir, la imposibilidad de decir en palabras prosaicas. Y esto ya está en Platón, ya está en Platón. Es decir, uno lee a Celan y surgen palabras como lenguaje, por supuesto, poesía, encuentro, camino, el meridiano, el eje. Exacto. Es decir, caminos de qué? Del lenguaje, de la palabra poética en este caso, ¿no? Esto como para aportar algo. Exactamente. En algún sentido, yo lo que siempre me pasa con Celan, cada vez que uno vuelve a él o busca alguna, o releo alguna cosa, alguna obra, es el gran problema, una palabra muy sencilla estoy usando, el gran problema con el cual se encuentra una persona que, herida de muerte, herida de una manera brutal, ¿no? Habiendo perdido lo más sagrado, de pronto va a usar el arma de su enemigo para demostrar su dolor, su disconformidad con el mundo y fundamentalmente su incomprensión de ese mundo, ¿no? Porque piensen ustedes que él viaja a París, viaja a Alemania, después va a viajar, por supuesto, a Austria, va a participar del Mayo francés, va a tener una mirada bastante común respecto de eso. Él va a decir que son los sublevados, que se han sublevado los oprimidos en el Mayo francés. Yo diría que se sublevaron los chicos de las universidades que estaban bien alimentados, ¿no? Ningún obrero se sublevó. Pero sí, que es algo notable, ¿no? ¿Cómo le gusta ganar amigos? No, pero quiero decir, Paul Celan por ahí cayó en esa mirada que después se dio cuenta que era errónea, ¿no? Lo mismo que había pasado, habían aplastado ese mismo año a Checoslovaquia, ¿no? Y hacía 12 años que se había aplastado a Hungría de una manera terrible, ¿no? Sin que la intelectualidad occidental se moviera mucho, con excepciones, por supuesto, porque las hubo. Hubo quien dijo, entonces estamos defendiendo un horror, ¿no? Un horror de otro signo, pero un horror al fin. Y Celan, claro, pasados 15 años de la guerra, ¿no? El mundo se recompuso y siguió viviendo y se siguió riendo. Y eso él no lo puede comprender. Y para nosotros es comprensible que haya sido así. Es decir, herido en lo más profundo, como decíamos, se le vuelve el mundo incomprensible. Así como puede ser que la gente siga riendo, ¿no? Un poco retomando, ¿cómo se puede reír después de Auschwitz? Sin embargo, la humanidad, la resiliencia de la humanidad, ¿no? Es algo muy,
muy particular. Eric Fromm lo trabaja muy bien en algún artículo, El corazón del hombre y demás. Trabaja esto, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Cómo lo que creíamos que era una civilización de pronto se convierte en un matadero, ¿no? En un matadero. Como la película Hotel Budapest, ¿te acordás? Que le dice Gustav, ¿no? En el fondo es un gran matadero lo que estamos viviendo, ¿no? Un horror sin medida. O pueblos, perdón, pueblos que se matan a sí mismos, ¿no? Valga decirlo. Pero en ese sentido y en ese momento, para él resulta absolutamente una burla. Por eso lo siente como una burla. Y es el dolor lo que lo lleva también a todo ese desequilibrio psíquico que hace que lo encierren. Tiene que encerrarlo en un momento en un frenopático y de alguna manera un psiquiátrico, y de alguna manera es el enorme dolor que provoca también a su hijo, ¿no? Que es un niño, tiene 7, 8 años, Eric, que aparece en un reportaje también, que es el encargado también de dar a conocer mucho de los poemas, y la labor de la esposa, ¿no? La quiero resaltar porque realmente Giselle de Lastrange cumplió un rol notable en intentar salvarlo, ¿no? Comprendiendo también que era un hombre que estaba en una situación horrorosa. Me viene a la memoria Primo Levi, ¿no? Otro superviviente del Holocausto, que lo vivió de otra manera, porque Primo Levi lo pudo reflexionar de otra forma, ¿no? No olvidándolo, sino reflexionándolo y diciendo, ¿qué pasa? Seguimos siendo hombres, ¿no? A pesar de lo que hemos vivido. Si te parece, Diego, yo tengo 2 o 3 poemas marcados. Uno que tiene... no tienen título. Ustedes saben que los poemas, muchos de ellos no tienen título. Era muy cuidadoso, Celan. Tenía carpetas donde ponía poema terminado, poema en curso, poemas para no ser publicados, pero que de pronto tenían una nota arriba diciendo, este puede ser. O sea, había una revisión constante. Y dicen, son muy breves, dice... los tengo bilingües, pero vamos directamente al castellano. Dice, también nosotros queremos estar donde el tiempo dice la palabra umbral. El milenio surge joven de la nieve, el ojo caminero descansa en el propio asombro y cabaña y estrella vecinas son en el azul, como si el camino ya se hubiera recorrido. Lo tomo porque, más allá de la imagen bellísima, ¿no?, del camino como algo que une, ¿no?, el cielo, la tierra y demás, donde el tiempo dice la palabra umbral, el tiempo, el inicio, el comienzo, que es algo donde queremos estar, lo dice al comienzo, ¿no?, donde nosotros también queremos estar, ¿no? Auch wir wollen sein, wo die Zeit der Schlebenwort spricht, dice en alemán. Es bellísimo, tiene un alemán hermosísimo. Pero hay algo que es fundamental remarcar. El milenio surge joven de la nieve. Ustedes saben que la nieve es uno de los elementos más sucios que existe. Sin embargo, dice surge joven, ¿no? Quedan las pisadas, quedan las marcas, queda el pasado, queda todo lo que se ha hecho, queda lo por venir, queda y demás. Y por otra parte, la intensa profundidad del tiempo. Por eso muy bien decía Diego, ¿no?, la influencia de Heidegger, ¿no? Es decir, en el fondo somos tiempo. La esencia del ser humano es el tiempo. El lenguaje se expresa en el tiempo también. Luego, tengo marcado, espérenme un segundito porque soy tanto. Mientras buscas, interesante, ¿no? ¿Por qué señalaba esos 2 primeros versos, ¿no? También nosotros queremos estar donde el tiempo dice la palabra umbral. Umbral, ¿No? sí, La palabra el umbral es sí. Y me viene a la cabeza el querido Hugo Mujica, ¿no? La palabra inicial, ¿no? Umbral. Umbral. Umbral, claro. Claro, bien heideggeriano. Bien heideggeriano, ¿no? Totalmente. Otro que dice, las faltas de aliento del pensamiento, también en los prados glaciares sin prueba, sobre el gran bucle de piedra se precipita a casa uno de mañana. Las palabras están unidas, ¿eh? Vosotros, declives profundos con vuestras cuencas de barro, de camino. Si eso no es Heidegger, de camino, vamos de camino. Lo áspero quebradizo
raspa, nombres y voces por doquier. Una imperdible mano de urgencia quema lo estelar. Una imperdible mano de urgencia quema lo estelar. Lo eterno. Lo eterno se quema por una urgencia, ¿no? Piensen en todo lo que significa quemar, ¿no? La mirada que nada puede enturbiar. La mirada, ¿no? Poner encima. Una muerte más que tú he muerto yo. Sí, una más. Ese final, obviamente a todos los que hemos leído su biografía o que tenemos idea de su biografía, no nos puede pasar desapercibido. Soy también los que murieron. Soy también aquellos que se quedaron en el camino. Soy aquellos que me arrebataron. Estas personas que vivieron el dolor de una forma tan particular, tan profunda, tan innominable en algún sentido, que puedan decirlo ya es algo interesante, a pesar de que Celan tuvo que pagarlo con lo más esencial, ¿no? Con su vida. Y vuelvo a los umbrales, Diego, esto te va a gustar, dice, en los umbrales de los espíritus dibujan danzarinos mosquitos, el fino esgrafiado de tu felicidad. Tú esperas el golpe de timbal, con el cerebro corazón sin seguro. Con el cerebro corazón sin seguro, ¿no? Como un arma. Cerebro, corazón, las dos cosas, los dos elementos que hemos relacionado al conocimiento en Occidente, ¿no? El cerebro y el corazón. El saber de la razón y el saber del corazón, ¿no? La concordia, ¿no? Como diríamos. En los umbrales de los espíritus, o sea, en un ámbito platónico. Dibujan, danzarino, el fino esgrafiado de tu felicidad. O sea, se plantea como una felicidad, pero el cerebro y el corazón nos van a marcar cosas que muchas veces arruinan la felicidad. Paisaje no, sin halcones. Este tiene título. Dice, las isoglosas ventosas, bueno, las traducciones, ¿no? Semióticamente descoloradas y descoloridas, sintagmas. Un código explorador, sobre ejes de estrellas fijas, una cadena de indicadores de caminos, alada de heridas, vino de signos, en toneles con letreros de dolor, en marea de cofa, relámpago lácteo. Aquí la palabra, ¿no? El lenguaje, el sintagma, el código, ¿no? La cadena de signos, el vino de los signos. Como algo que fluye, que es un vino que nos embriaga, que demás y demás, pero que también es relámpago lácteo, ¿no? La dimensión de lo superior. Lo que decía Diego, ¿no? La revelación. ¿No es cierto? No hay que olvidar, perdón. Adelante, por favor, dale mientras busco como bien decías, no olvidemos que Celan en sus últimos años padecía, por supuesto, las consecuencias de esta depresión. Sí. Y su poesía se vuelve un poco más críptica, ¿no? Yo recién leí, parecía eso que siempre criticábamos, ¿no? Como versos sueltos que parecen claro. Relámpago lácteo, ¿viste? Claro, pero bueno, hay un sentido. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no voy a avanzar para no herir susceptibilidades. Exactamente. No los publicó. No, bueno. ¿No es cierto? Pero... discúlpenme, he sacado la marca y no sé dónde la dejé, pero lo estoy buscando. Ténganme paciencia porque lo conozco por el primer verso. Y mientras tanto les comento que él, cuando da una conferencia en Alemania, se siente enormemente mal porque el público no reacciona bien. Y estamos hablando de una Alemania de posguerra absolutamente lavada de nazismo, ¿no? O al menos lavada exteriormente. Pero no reacciona bien porque, claro, sí, ¿no? Claro. Sí, es por ahí. Exactamente. No nos engañemos. Fíjense cómo en este caso es intraducible porque tiene que estar en alemán. Dice, el poema se llama 24 de la Rue Tournefort, ¿no? O sea, una calle de París. Y dice, tú y tú, alemán de fregadero. Sí, de fregado. Sí. Anteosarios, Di, Levig, Di, Schwiti, los apellidos de los modernos. Sí. El paño negro descendieron delante de ti cuando te creció hacia la cicatriz el aliento.
también hermanos, vosotras, piedras, tapan la palabra con imágenes detrás de las miradas de reojo. Como, ¿no es cierto? Como también, ¿no? Nombra a los que murieron. Nombrar al que muere es darle entidad. Que es algo que se negó, ¿no? Que se niega, los CNN. Bueno, ¿no? Acá hacemos mutatis mutandis. Mutatis mutandis, aquí ¿no? lo vivimos, claro, del mismo modo. Esto de las funciones del lenguaje, ¿no? Nombrar, Claro. mostrar, nombrar o mostrar, Exacto. señalar, Exacto. y luego develar. Que es Exactamente. decir, Exacto. pues, poéticamente. Decilo, ¿no? Decilo. Al Dígalo. decirlo, claro. Es un imperativo que cae sobre la base de la fuerza de lo que debe decirse, ¿no? Sí, sí. Literalmente. Yo creo que este tipo de... Bueno, está muy bien, qué bueno que lo tengas bilingüe. Me encantaría estudiar alemán para Sí, muchas para leer cosas. estos tipos, para ¿no? leer estos tipos, ¿no? Ya. No creo que suceda eso ni en corto ni a corto ni a largo plazo, pero es bueno tener esa referencia y por ahí consultar a alguien que sepa o tener la pericia de confrontar, por ahí. Exactamente. En mi caso, leerlo en inglés también, qué sé yo, o a quien maneje otra lengua. Exacto. Porque es interesante y es un tema apasionante. No quiero arruinar nada. Va a haber novedades en el canal sobre, Sí. sobre poesía, Sobre estrictamente poesía. sobre poesía. Sí. Ya vamos a anunciarlo. Tenemos unos miembros del equipo que están trabajando en un proyecto que, Sí. por lo menos lo que vi en primera instancia, me gustó mucho. Pues sí. Y bueno, nada, creo que quienes saben de esto, los poetas, yo no soy poeta, soy lector de poesía, creo que en Celan y en tantos otros, ¿no? Digo, hoy la excusa es Celan. Nosotros encontramos esa dificultad o esa esencia de la poesía, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? El umbral, el atisbar, el tránsito, el Exacto. develar, el decir una cosa sin nombrarla, diciéndola, dándole existencia. Bueno, Exacto. que vuelvo a decirlo, ya estaba en Platón, Sí, sí. Crátilo, por ejemplo. Yo tengo la sensación, y Diego lo dijo recién muy bien, dice, ¿no? Estas cosas que parecen sueltas y demás. No quiero hacer un análisis demasiado historicista, pero creo que tiene que ver con la deflagración del mundo, ¿no? Sí, se quebró, sí. se mundo quebró el está- vidrio, ¿no? Está quebrado, Claro. está ¿cómo es que se dice? Astillado. Está astillado, claro. El Son mundo está astillas. astillado. Son astillas. Los versos ya no buscan una musicalidad en torno de una armonía, sino que buscan el reflejar el desorden y el desastre. Bueno, ¿no? lo de cafonismo de algún modo en la música. Claro, en la música, exactamente, ¿no? Es un arte que deshumaniza, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Que también en algún momento habrá que hacerlo. Diego, antes de terminar y cambiando de tema, ¿no? Que no podríamos terminar nunca porque realmente Sí, es un no, poeta. podríamos leer toda la hora. Quiero recomendarles a nuestros suscriptores otro canal, Sí, por favor. que es el de una querida amiga, Ah, sí. Marianita Uruz. Mariana Uruz. La profesora, la licenciada Mariana licenciada Uruz. Mariana Uruz. Gran pergeniadora de grandes proyectos inconclusos. Por lo menos conmigo, claro. no pudimos concretar esa. Amigo, yo tuve la suerte de trabajar con ella. Mariana es un ser delicado, es una amante verdadera de la literatura y ha abierto... Una gran profesora. Una gran tuve el profesora. honor y el privilegio de trabajar con ella 3 años. Y Sí, sí. Yo también, Es admirable. yo en la universidad, una eminencia, pero Mariana tiene una sensibilidad para la literatura muy particular. Su canal no tiene nada que ver con el nuestro, o sea, no es un canal de comentarios, sino que es un canal, para mí es un remanso, que es de lectura. Se llama ¿Me lees un cuento? Sí. Así se llama el programa y el canal. Y el programa, cada programa consiste en la lectura de un cuento. No hay nada, ¿eh? No hay una introducción, no hay nada, no es que después saca una conclusión, hace un análisis, lee el cuento. Mariana tiene una voz muy bonita, muy grata, Sí, pone una una música cadencia muy muy agradable, de compañía, da un ámbito de calidez. ¿Me contás un cuento? Me lees un cuento. Me lees un cuento como pregunta, ¿no? Dice, me contaba que le puso ese nombre porque los chicos muchas veces en la escuela le dicen, ¿me lees un cuento? ¿No? Entonces dicen, me surgió esta idea de lo más
sencillo, ¿no? Vamos a dejar el enlace. Vamos a dejar te el parece. enlace. Sí, Hacerme los acordar cuando invitamos. lo edite que ponga Es el una enlace. cosa, es un producto absolutamente diferente, que lo que busca es un momento de calma y relax y disfrutar del autor. Ha leído a Mujica Lainez, a Borges, a Nada que ver con nosotros. nada que siempre ver, generamos claro, no es cada una vez cosa, peor. no, totalmente, no es, no es. Yo lo sigo, cada Sí. programa que sube lo escucho. Son 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos como Incluso mucho. para bajarlo y escucharlo como Para como podcast o escucharlo, como lee fuera. muy bien, tiene una voz muy agradable y ya les digo, es un remanso y no hay ningún análisis, pero va tocando autores de todo. Yo he leído, incluso cuento infantil, que es muy difícil el cuento infantil, pero Así que lo hace muy bien. urgente, quienes realmente gustan de la literatura y de la lectura, les pedimos que se suscriban al canal de Mariana, les vamos a dejar Me el lees un enlace, cuento. me lees un cuento y comenten también, hagan circular el contenido. Exacto. Por lo pronto nosotros nos vamos a retirar a nuestros aposentos reales. No, Opa. cada uno al suyo, ¿no? Claro, sí, sí, esa no, cosa que no, piensa empecemos, Cecilia no, después va a ver. claro, No, bueno, fuera de chiste, nos vamos a ver la próxima semana, el próximo lunes, en una nueva emisión de La Última Página, que todavía nos queda hilo en el carretel, nos quedan un par de meses para cerrar el año. Porrini sigue siendo reclamado por Sí, su reclamado. teléfono, pero los saludo, Porrini, un placer como siempre. Del mismo Gracias, modo, maestro. Gracias a Alegría ustedes que por estemos estar acá. ahí y nos vemos. A seguir leyendo. Chao, buena semana. Adiós. Gracias.